de un tiempo de transición. Un tiempo de transición. ¿Y qué significa transición? Es pasar de un lugar a otro o de un estado a otro. Ellos estaban felices, gozosos, mientras estaba el maestro. Mientras iban y oraban y restauraban familias o escuchaban los sermones de él. Pero cuando él dejó de estar, generó inestabilidad en ellos, preocupación, incertidumbre. Y eso es lo que el Señor nos trae en esta tarde a cada uno de nosotros, que nosotros pongamos esa fe en Él. Por más que esté viviendo la peor crisis de tu vida en este tiempo, yo te quiero decir algo, vas a salir adelante. Vas a sortear esos obstáculos, pero siempre tomado de la mano de Dios y viviendo bajo sus promesas. ¿Cuánto hacen el libro de los sueños en este lugar? 1, 2, 3. ¿Saben qué importante tener plasmadas las cosas que vos querés para poder reclamar esas cosas? No reclamar diciéndole me la tenés que dar, pero entendiendo que vos estás dando ese paso de fe sabiendo que querés que eso acontezca. Yo le puedo enumerar un montón de cosas que el Señor fue haciendo en la iglesia y así en lo personal como familia. Porque esa transición la supimos sortear tomado de la mano de Dios. Pero yo no quiero decirte lo que Dios hizo así en mi vida, sino decirte que está la solución ahí. Es que vos puedas aferrarte a las promesas de Dios, que puedas creerle que tenés un Dios real, que para Él no hay nada imposible. ¿Sabes qué? Para el Señor no hay nada imposible. ¿Cuántos creen que no hay nada imposible para el Señor? No hay nada imposible para Dios. ¿Sabes qué tenés que hacer? Y lo que tengo que hacer yo también, determinarme a creerle a Dios. Activar esa fe de lo imposible, que las cosas no cambian, que la situación financiera del país sí está hoy en día. Es un tiempo de silencio, hoy en día no sabes para dónde ir. No sabes a qué supermercado ir a comprar. No sabes a qué hospital llevar a tus hijos, si te van a dar los medicamentos o si vas a conseguir un turno. O no sabes si vas a llegar a tu casa con vida, así del trabajo. O si volvés a tu casa está todo en orden, hay paz. La transición es un tiempo y es un estado de pasar de un ánimo a otro. El sábado fue silencio, no pasó nada. Los discípulos iban de un lado para el otro preguntándose qué iba a acontecer con sus vidas. El sábado es un día muy triste. Fue un día muy triste para los discípulos de Jesús. Un día de incertidumbre para los discípulos de Jesús. Un día donde ellos se encerraron, como te decía recién, donde ellos tuvieron miedo. ¿Y saben lo que tenían que hacer los discípulos de Jesús? Esperar. Decirle al que está a tu lado, tenés que esperar. Dejá de ser ansioso, dejá de ser ansiosa, tenés que esperar. Tenés que esperar, ¿sabés por qué? Porque estás viviendo una transición. Estás en el día sábado, el día que no pasa nada. Mandás un currículum, salí con 200 hojas y no pasa nada. Hay que esperar. Los discípulos de Jesús tenían que esperar y recordar y traer a memoria lo que el maestro le había dicho, lo que le dijo el maestro por medio de su palabra. Y te invito a que me acompañes en Mateo capítulo 16, verso 21. Mateo 16, 21 dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar
a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le era necesario pasar por ese tiempo, y quizá hoy vos estás pasando esa transición, ese tiempo. Pero al tercer día, en el tiempo de Dios, las cosas van a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees. Las cosas van a ser diferentes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las cosas iban a ser diferentes. Iglesia, para tu vida, para tu casa, para tu familia. Las cosas van a ser diferentes para nosotros si nosotros lo tomamos de la mano del Señor y proclamamos su palabra, que es verdad, que está por encima de lo que vivimos hoy. Soledad, abandono, tristeza, enfermedad, lo que sea. Eso hace que vos te tomes de la mano de Dios y le creas a Él. No siempre va a ser un desierto. No siempre va a ser soledad. En el Señor hay victoria. En el Señor hay promesas. Por eso, si no, esto sería un libro más. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, que es la muestra de amor más grande y genuina y eterna y perpetua por los siglos de los siglos, nosotros nos aferramos a esa promesa y creemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Para el Señor no hay nada imposible. Nada imposible. Vamos a leer Mateo, capítulo 17, versos 22 y 23. Mateo 17, 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Quiere decir que el Señor Jesús se lo dijo a los discípulos. Y si Jesús lo dice, y si se los dijo a ellos, a sus discípulos, es la confirmación de que eso iba a acontecer. Y muchas veces el Señor nos da una promesa a nosotros, nos da una palabra de que algo va a ser en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la salud, en la finanza o en el área que vivas. Y nosotros nos olvidamos. Y nosotros quitamos la mirada de esas promesas de Dios para nosotros, porque son para nosotros. Porque ahí el mismo Jesús le estaba hablando a ellos y dice que ellos se entristecieron. Sí, no iba a estar, era una transición, iba a ir a la cruz, a redimirnos del poder del enemigo, a pagar el precio que pagó. Iba a haber un silencio, una transición el sábado, pero el día domingo Él iba a resucitar e iba a estar en medio de ellos. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, las preocupaciones, las angustias, no nos hacen ver las promesas de Dios. No podemos aferrarnos a lo que el Señor nos dijo alguna vez. Nosotros tratamos de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y creyéndole a Él, por más que sea el peor día. Y así tiene que ser. El silencio, la transición va a pasar, pero la palabra de Dios no. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía la palabra de Dios. Por eso tenés que aferrarte a esa promesa y creerle a Él, que Él está por encima de cualquier cosa. Por eso el Señor dice ahí en su palabra: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y le matarán, mas el tercer día resucitará.
El Señor cumple sus promesas, cumple su palabra. Nosotros cuando comenzamos la iglesia, comenzamos los dos solos. Los dos solos. Nosotros teníamos un ministerio en la iglesia, donde congregamos. Teníamos jóvenes, teníamos escuelita de niños, más de 100 chicos. Teníamos equipo de trabajo. Teníamos todo, estábamos bien en la iglesia. Pero el Señor nos llamó, pues muchas veces el Señor te llama, hermano. Y cuando el Señor te llama tenés que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si el Señor te está llamando, obedece a Dios. Y hacé lo que el Señor te dice. Yo me acuerdo que mi esposa trabajaba en Nike. No hago publicidad. En Nike. Ella trabajaba en control de calidad. Ganaba muy bien. Y encima yo recibía ropa, Nike. De primera, me traía los viernes bermudita, chombita. Yo era feliz. Y un día me dice, voy a renunciar, me dice. ¿Qué? Le digo, ¿estás mal vos? ¿Qué vas a renunciar? No. ¿Y dónde me consigo la chombita yo? Eso no me la compro más. Me dice, porque el Señor me llamó a que me dedique por completo a Él. Yo todavía no le digo que era Mateo ni Elías, nada de eso, porque no. ¿No? Le soy sincero. Le decía, no, le digo, esperá un cachito, para que nos acomodemos un poquito más, estamos saliendo adelante. Me dice, no. Cuando el Señor me llama, porque Él me va a suplir lo que yo necesito y lo que nosotros necesitamos. Y yo le dije amén. Hubo una transición, hubo un silencio, pero el Señor siempre estuvo con nosotros. Lo mismo quizás te pasó a vos, ¿no? Yo me imagino que si paso el micrófono por diferentes lugares, yo te quiero decir algo. Tomá la decisión correcta, seguilo a Cristo con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es por eso que la iglesia no debe quitar la mirada de las promesas de Jesús, que Jesús te hizo. Cuando hay transición hay silencio, eso ya lo sabemos. Pero algo está por acontecer. Algo importante va a acontecer. Y el otro punto que te quiero compartir, iglesia, es tener fe en sus promesas. ¿Cuál es el otro punto? Tener fe en sus promesas. Quizá hoy te olvidaste de lo que el Señor, hablaste una vez con Él. Trae a memoria todo eso. Andá al baúl de los pensamientos y decís, Señor, recordame esas promesas. Recordame, quiero entender esas promesas. Tener fe en lo que el Señor te dijo alguna vez que iba a hacer con vos, con tu casa, con tu familia. Tener fe en esas promesas. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Por eso nos habla de tener una convicción clara de lo que el Señor dijo que iba a acontecer. Pero te quiero leer algo que a mí me impactó, te soy sincero. En Mateo 27, versículo 62 al 66. Mateo 27, 62 al 66, dice la palabra del Señor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador. ¿Quién era el engañador? Jesús. Dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjense que esto incrédulo, los fariseos, los escribas, tenían más fe que los discípulos de Jesús, porque ellos no se habían olvidado. Los que lo mandaron a la cruz, a ese que decían que era un farsante, el Señor Jesucristo, ellos estaban diciendo ahí, mirá, Pilato, yo te quiero decir algo, por las dudas, pongamos a alguien en la puerta. No vaya a hacer cosas que vengan
y estos se lo lleven y digan que resucitó. Después salen todos los canales de televisión y nosotros quedamos en medio del problema. Fíjense cómo ellos no se olvidaron. Y los discípulos sí se olvidaron. Los discípulos sí se olvidaron de que el Señor les dijo, quédense tranquilos que al tercer día yo voy a resucitar. Por eso nunca te olvides de la promesa de Dios. Vieron que siempre tenés en tu casa que vos te quejás por algo y te dice, menos mal que vos sois gloria a Dios, porque te están esperando. ¿No era que a partir de horas era el que levantaba las manos y estás luchado ahí en casa? Las personas, esos gobernantes, esos fariseos que dice la palabra ahí, esos sacerdotes, tenían bien en claro que algo iba a acontecer. Ellos tenían bien en claro, decían, por las dudas pongamos a alguien en la puerta. Verso 64, manda pues, dice Pilato, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. A mí me impactó, le digo la verdad, ¿no? Me impactó, ¿por qué? Porque yo digo, los gobernantes fueron a Pilato, le dijeron, por las dudas, armemos la barrera. Uno dice, no pasa nada, la tira afuera. Y vos estás esperando el tiro libre y te hacen el gol. Pero había algo más. Siempre el Señor hace algo más. ¿Cuántos dicen amén? Por eso les decía así, ¿no? No vaya a hacer cosas que le hurten, dice, ¿no? Que vengan de noche y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrero el error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenés una guardia, ir a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia, ¿no? Y podemos ver en este pasaje que hemos leído que los principales sacerdotes, los fariseos, fueron ante Pilato diciéndole, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Y es grandioso lo que hace el Señor. Porque el Señor lo que promete lo cumple, hermanos. El Señor te prometió algo en tu vida y Él lo va a hacer. Pero tenés que activar esa fe. Te tenés que levantar del medio de los escombros, del medio de la situación que estés viviendo y decir, yo voy a conquistar. Yo voy a salir adelante. Yo voy a resucitar. Yo voy a resucitar. Yo le voy a demostrar a aquellos que me dijeron, ¿no? Cuando yo le comentaba recién de que cuando iniciamos la iglesia, nosotros, que alquilamos un saloncito, ¿no? Un 3x8, como siempre le digo a la gente que tiene acá años en la iglesia, ya sabe de lo que les hablo, ¿no? El que estaba acá le tenía que pedir permiso al de al lado para levantar la mano. Primero levantarla vos y bajarla, después la levanto yo. Y la gente nos decía, ustedes, eso no es de Dios. Y a mí, ¿saben qué? Yo sinceramente me dolía porque era gente que yo quiero. Porque era gente que yo quiero. Pero nosotros nos tomábamos de la mano y decíamos, Señor, vos sos fiel a tus promesas. Y lo que dijiste, lo vas a cumplir. Y hoy estamos agradecidos a Dios, ¿no? Por haber pasado por la calle de ahí, Culpina, por haber pasado por Ugarte, por haber pasado por González y por poder estar hoy acá. Son todos procesos. Y en ese tiempo un sinnúmero de silencio. Pastor, ¿cuánto silencio hubo? Un montón. Un montón. Pero hay que seguir adelante. Tomado de la mano de Jesús, todo se puede. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, te quiero leer ahí en Marcos, capítulo 16. Gloria al Señor.
Marcos 16, 1 al 14. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirá el lugar en donde le pusieron. Pero id decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado el temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús ni bien recobró, ¿no? Ni bien resucitó, ya se puso a trabajar. Después de la transición y después de lo que el Señor, después de que resucite, tenés que ponerte a hacer las cosas para Dios. Jesucristo lo hizo de esa manera. Dice, de quien había echado 7 demonios. Versículo 10, siendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto resucitado. Fíjense lo que hizo Jesús. Lo que dijo que iba a hacer, Él lo hizo. Al tercer día yo voy a resucitar. Es necesario que yo vaya a la cruz. Pero es necesario, ¿para qué? Para redimir a la humanidad, para que vos cambies, para que erradicar el pecado de tu vida, para darle muerte al diablo. Pero hoy estoy acá en medio de ustedes y ustedes no me reconocen y no se aferran y no creen en mis promesas. Ese Jesús está acá. Ese Jesús está acá. Por eso yo te invito a que te pongas en pie, iglesia.